Bien, seguimos en mi aula virtual. Estamos en la clase de ecología industrial relacionada con el papel y el cartón. Revisando los datos de interés sobre el uso del papel, aquí conviene hacer una comparación entre lo que es el libro en papel y el libro electrónico. Solo leyendo más de 33 libros electrónicos, los famosos ebook, de 360 páginas cada uno, durante el ciclo de vida, esta opción puede resultar preferible al papel desde el punto de vista de mitigación del cambio climático. Entonces aquí podemos ver entonces cuando un libro electrónico puede ser más conveniente hacerlo en esa modalidad que un libro en papel. Una agenda de papel y una agenda electrónica, una agenda PALS, que en un momento existió esta agenda. Las emisiones totales asociadas a la agenda de papel son 134 gramos de dióxido de carbono equivalente y la agenda electrónica se sitúa entre 179 y 359 gramos de CO2 equivalente por dispositivo. Por tanto, utilizar la agenda de papel genera menos emisiones de CO2 que una agenda digital. Bolsa de papel, bolsa de plástico. ¿Qué conviene? La huella de carbono de la bolsa de papel tipo Kraft es la mitad que las bolsas de plástico de polietileno de baja densidad. Por ejemplo, para una bolsa grande, 41 gramos de CO2 equivalente si es de papel y 87 gramos de CO2 equivalente si es de plástico. Estamos hablando de 41 gramos versus 87 gramos, evidentemente es menos del 50% en una bolsa de papel en cuanto a emisiones de CO2 en comparación con una bolsa de plástico. El papel es una fuente de almacenamiento de CO2. Recordemos que el papel es fibras de árboles, fibras de material celulosa, proviene de los bosques, de las plantaciones forestales, y en todo caso recordemos que los árboles a través de un proceso fotosintético absorben CO2, queda almacenado en toda su estructura en forma de carbono y por ese motivo se considera que el papel puede ser una fuente de almacenamiento de CO2. Un kilo de papel almacena aproximadamente 1.3 kilos de dióxido de carbono. Soluciones. Para los consumidores es importante realizar un uso racional del papel, contribuir a la recuperación de las fibras de papel para su posterior reciclaje, fundamental reciclar, consumir productos con mínima carga ambiental y con implementación de medidas de control, dar preferencia a la adquisición de papel libre de cloro. Para los fabricantes y políticas nacionales, para las personas que toman decisiones en la planificación de un país, por ejemplo, reducir los impactos combinados sobre el ambiente de la utilización de agua, energía, madera y sustancias químicas en todo el proceso de la producción del papel, incluyendo la producción, obtención, separación, transporte y uso de la fibra. Reducir e ir eliminando las emisiones nocivas de las fábricas de pasta y el uso de cloro y sus derivados en el blanqueo. En las fábricas ya existentes se puede llevar a cabo mediante la introducción de tecnologías de blanqueo y separación avanzada, por ejemplo, deslignificación basada en oxígeno, recuperación máxima de aguas residuales y el uso de sistemas de blanqueo sin compuestos de cloro. Más cosas para los fabricantes y políticas nacionales. Acabar con la utilización de fibras de celulosa y maderas procedentes de regiones con bosques primarios. No se debe estar utilizando madera procedente de bosques primarios. Recordemos que son bosques prístinos, que son reservas de biodiversidad, reservas de genes, grandes elementos absorbedores de CO2, entre otros. Obtener las fibras de celulosa virgen a partir de bosques y plantaciones gestionadas, lo que se llama plantaciones forestales, según los más altos estándares de sostenibilidad. Para la mayoría de las ONG, el sistema de certificación forestal Forest Stewardship Council, FSC, es el esquema de certificación internacional más creíble y que se acerca mejor a ese objetivo. Personalmente provengo de una ONG y al respecto soy partidario de este enunciado. El certificado FSC, una etiqueta
ecológica de amplio reconocimiento internacional, y al respecto se puede considerar que el papel que se obtiene de estos bosques se puede considerar como un papel relativamente sostenible. Más cosas: utilizar materiales alternativos como el cáñamo, la paja, el kenaf, entre otros, para fabricar papel cuando el análisis de ciclo de vida demuestra que son ambiental y socialmente preferibles a otras fuentes como los materiales procedentes de bosques vírgenes o material de fibra virgen. Eliminar la producción de papeles fabricados únicamente con fibra virgen y reducir considerablemente la dependencia de fibras vírgenes procedentes de bosques y plantaciones. Aumentar el contenido de la fibra reciclada por consumo en todos los papeles. Asegurar que la producción de papel contribuye en la calidad de vida de la población del entorno de las fábricas. En los países en desarrollo, mejorar los servicios sociales, crear trabajo estable en comunidades locales, respetar a los derechos de los trabajadores y mejoras en las condiciones de salud y educación. Bueno, con esto damos por concluido esta presentación. Esperamos que los temas tratados en relación al tópico de papel y cartón de esta unidad número 3 de la asignatura Ecología Industrial, relacionado con el tema asociado a los residuos sólidos, haya sido de su interés y a partir de la misma tengamos más conciencia en el uso de estos recursos, recordando que el papel virgen, el papel original, procede de bosques naturales o bosques o plantaciones forestales. Eso implica utilización de recursos que la naturaleza le cuesta procesar, y el procesamiento de esta materia virgen requiere altas cantidades de energía, altas cantidades de agua, sustancias químicas seguramente también para el procesamiento y obtención final del papel, y por ello pues es importante tener conciencia en el uso de este recurso. Conviene entonces producir papel a partir de fibras de material recuperado, de reciclaje, o utilizar materiales alternativos como el cáñamo, el kenaf, entre otros, o residuos de otros materiales, residuos de paja, residuos de trigo, residuos de arroz que se puedan procesar para producir papel con estos residuos de aprovechamiento agrícola o forestal. Esperamos entonces que esta presentación haya sido de su interés. Cualquier comentario lo puede girar a través de mi cuenta de correo electrónico. Seguimos en contacto para una próxima presentación en mi aula virtual.